unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo, que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. A propósito de derechos humanos, y en este 18 de julio, hace algunos días estuvieron integrantes del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias, para hacer una puesta a punto de la situación vinculada a esos temas en nuestro país, y realizaron una conferencia de prensa que cubrió nuestro compañero Fabricio Acosta. Fabricio estuvo informando de esto el viernes, si no me equivoco, en un resumen, y nos proponíamos escuchar por lo menos un resumen más amplio de lo que expusieron estos integrantes, que estuvieron con organizaciones de derechos humanos, ni que hablar los familiares de detenidos desaparecidos, legisladores, jerarcas del gobierno, por ejemplo, la directora Matilde Rodríguez de la Secretaría de Derechos Humanos, y estuvo integrado por el presidente relator Luciano Hassan de Argentina, la vicepresidenta Agua Valdé de Guinea-Bissau, que habló hay un portuñol, ¿no? Como colonia portuguesa, esta nación africana habla portugués también, y Gabriela Citroni de Italia. Esos son los tres integrantes del grupo. Vamos a empezar a escuchar un resumen que comienza con una presentación breve por parte de quien moderó la conferencia de prensa desde la Institución Nacional de Derechos Humanos, y en esta primera parte vamos a escuchar precisamente a Luciano Hassan y a la italiana Gabriela Citroni en una primera parte donde hablan de el trabajo de reclamo de verdad y justicia en nuestro país. Hacen referencia también al proceso en el que se está de designar una nueva integración en la Institución Nacional de Derechos Humanos, con advertencias y explicando qué perfil deben tener quienes integran. No es cualquiera que elijan organizaciones que pueden estar en una institución de este tipo, y de la necesidad de reforzar, por ejemplo, el trabajo de los archivos policiales y militares en el camino de llegar a la verdad. Vamos a escuchar entonces una primera parte de esta conferencia. El grupo de trabajo está formado por expertos independientes y honorarios que son elegidos por el Consejo de Derechos Humanos. El mandato fundamental del grupo de trabajo es ayudar a los familiares de las personas desaparecidas a averiguar la suerte y el paradero de dichas personas. La visita a Uruguay estuvo dirigida a obtener información de primera mano sobre la situación relacionada con las desapariciones forzadas en el país, incluyendo el marco institucional y legislativo vigente, con miras a identificar los avances que se han dado en materia de derecho a la verdad, justicia, reparación y memoria, así como los obstáculos que permanecen en ese sentido. Somos parte del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas. 3 de los 5 miembros representamos cada uno de nosotros distintas regiones del mundo. Muy brevemente les quiero contar que el grupo de trabajo fue creado en 1980 y nació con una finalidad humanitaria, la de funcionar como un canal de comunicación entre las familias de las personas desaparecidas y los gobiernos, y justamente en un contexto en el cual en la región, en el cono sur de América Latina, se estaban dando precisamente desapariciones forzadas, y muchas de las familias que buscaban a sus seres queridos sufrían represalias, eran perseguidos, asesinados, encarcelados, hasta desaparecidos por llevar adelante esa búsqueda. Como para poder entender cuál es nuestro mandato, en 1992 el grupo recibió una segunda función, que es la de monitorear la Declaración de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas, que está cumpliendo 30 años este año. El grupo de trabajo está terminando en este momento una visita de 8 días de trabajo, y les vamos a presentar ahora nuestras observaciones preliminares. Son preliminares porque vamos a preparar luego un informe final, definitivo, con recomendaciones, observaciones, que va a ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y luego va a haber un proceso de seguimiento de esas recomendaciones con el Estado uruguayo para evaluar justamente el cumplimiento de esas observaciones. Es decir que esto no es una visita que empezó
la semana pasada y está terminando hoy, sino que es un proceso que se inicia y que pretendemos mantener en el tiempo. Le hemos expresado recién a las distintas instituciones del gobierno nuestra plena disposición a seguir colaborando con el Estado y, por supuesto, con las víctimas, con la sociedad civil, en la implementación de nuestras observaciones que les vamos a presentar inmediatamente. Sí queremos destacar algo que es lo que yo, en lo personal, pero creo que lo comparten mis compañeros, nos llevamos. Hemos encontrado una sociedad que reconoce la importancia medular del tema de la desaparición forzada. Recién lo decía y lo tengo que volver a repetir. No conozco a otra ciudad en el mundo, posiblemente el interior sea lo mismo, que tenga tantos grafitis, murales, con la presencia visible, y la sociedad abraza ese tema. La necesidad de saber dónde están, verdad, justicia, memoria. Es un tema presente, está en la conciencia, es la identidad. Sin embargo, es un tema que tiene que leerse a través, y esta es una recomendación que tenemos, de lo que es el apremio que viven los familiares de las personas desaparecidas. Han pasado 5 décadas. Se ha avanzado. Después de una temporada donde no se han dado muchos avances, Uruguay es un país en el que se han dado avances tanto en lo legislativo como en el andamiaje institucional. Y esto lo saludamos, es importante. Hay que rescatar que muchos de estos avances se dieron a raíz de la lucha de los familiares y de la sociedad civil, que ha venido cargando esta responsabilidad durante 5 décadas. Es hora que esta responsabilidad se asuma como una responsabilidad compartida de todas y todos los uruguayos, desde la más alta institución hasta el último del país, porque hay que hacerlo como una tarea impostergable. Es una deuda histórica que se ha venido, desde cierta forma, abrazando pero arrastrando. Y este apremio es necesario. Tiene que volverse una política de Estado, no solo, digamos, en declaraciones, pero en los hechos. Tiene que haber un mensaje claro que eso se debe asumir como tarea primordial. Y esto es importante, y asumirlo como tarea primordial nuevamente no es solo necesariamente, no se agota en una declaración o incluso la adopción de leyes, que reitero es extremadamente importante, pero hay que asumirlo de manera proactiva. No esperar que los eventos nos atropellen, sino ir hacia los eventos y hacerlo con el apremio. Esto lo queremos hacer nosotros, nuestro mensaje, y es un apremio en el que, no sobra decirlo, lo hacemos nuestro también. Y queremos acompañar dentro de la medida de lo posible y ofrecer asistencia técnica incluso para avanzar con las tareas pendientes. Ese mensaje, que tiene que venir desde lo más alto, tiene que ver, y es importante que llegue y se traduzca en acciones. Uno de los temas fundamentales para que se pueda avanzar es esencial ahora contar con más información, tanto en lo humano como en lo testimonial. Y hay que recogerla, trabajarla, analizarla ya. Entonces, eso tiene que ser un mensaje clave para que se adquiera todo ese coacervo y se pueda utilizar para empujar lo que son las aristas principales, y es como también se viene organizando nuestro informe preliminar y nuestras observaciones, que van alrededor de los temas de verdad, justicia, memoria, reparaciones, cooperación, y finalmente nos centraremos en prevención, que es lo que les vamos también a presentar. Sobre el cumplimiento por parte del Estado uruguayo del derecho a la verdad, si bien reconocemos importantes avances, también hemos planteado a las autoridades del Estado que de alguna manera todavía no se ha hecho lo suficiente. La búsqueda de la que hablaba recién Gabriela, tan urgente de las personas desaparecidas, es el corazón del derecho a la verdad, pero no es todo el contenido del derecho a la verdad. El derecho a la verdad, que es un derecho individual, pero también es un derecho colectivo, implica también el conocimiento de las circunstancias en las que ocurrieron las desapariciones forzadas, también la posibilidad de que se conozcan los resultados, la evolución de las investigaciones. Es decir, que el contenido
es más amplio que la búsqueda de las personas desaparecidas, y entendemos que hasta el momento entonces no se ha hecho en el Uruguay un ejercicio amplio de esclarecimiento y reconstrucción de la verdad en relación con las desapariciones forzadas que ocurrieron, además de otras graves violaciones a derechos humanos, en el periodo entre 1968 y 1985. Yendo ya estrictamente a la búsqueda, que como les decía es de alguna manera el corazón del derecho a la verdad, el grupo de trabajo reconoce, después de toda la información que ha recibido en estos días, los grandes avances que han implicado el hecho de otorgarle las funciones de búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Queremos recalcar el alto grado de credibilidad y confianza que las víctimas nos transmitieron, que tienen sobre el trabajo de la institución, y de acuerdo a lo que nosotros evaluamos, buena parte de esa confianza y credibilidad está basada en la independencia que tiene la institución, que como Institución Nacional de Derechos Humanos cumple con determinados principios que se conocen como los principios de París, pero que al mismo tiempo, además de estos principios de independencia, hay otros principios y obligaciones de los estados que tienen que ver con la búsqueda de las personas desaparecidas, y en este sentido los principios de París deben integrarse con los principios rectores para la búsqueda de desapariciones forzadas que emitió hace algunos años el Comité contra la Desaparición Forzada, y entendemos entonces que el trabajo de la institución en este sentido ha sido y es muy importante. También hemos recogido con satisfacción el hecho de que nos han informado que la institución nacional ha recibido los recursos humanos, financieros y tecnológicos que se han requerido, adecuados, aunque también observamos que no siempre son o han sido suficientes en relación con la urgencia y el tamaño de la tarea que se debe emprender, y sobre todo el tiempo que las familias han esperado para tener respuestas, y la mayoría de las familias de personas desaparecidas en Uruguay aún no han tenido respuestas en relación con el paradero de sus seres queridos. Siguiendo con los aspectos que tienen que ver con la búsqueda, hemos mantenido muchas reuniones donde nos han informado en relación con el proceso de renovación precisamente de los directores y directoras de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y recibimos ese proceso con preocupación. Hemos mantenido reuniones inclusive con parlamentarios de distintos sectores políticos, y la sensación que tenemos después de haber mantenido muchas reuniones y de haber hecho muchas consultas sobre el tema es que es un proceso que tiene el riesgo de verse politizado, y esa politización justamente pone a la institución en el riesgo de quedar integrada por personas que no cumplan con los requisitos justamente que el derecho internacional requiere de transparencia, idoneidad, especialización en derechos humanos. Es decir, no cualquier persona puede ocupar esos cargos, esos espacios, sino que hay determinados requisitos que están previstos en la ley nacional, pero también que deben obedecer a principios del derecho internacional de los derechos humanos, en particular justamente en lo que concierne a nuestro mandato como grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, porque precisamente la institución nacional tiene esta función de buscar a las personas desaparecidas. Así que ese es un punto saliente. Entonces, en nuestras observaciones hacemos un llamamiento a la Comisión Bicameral, que tiene a su cargo la evaluación de las candidatas y candidatos que han sido propuestos, entendemos que muy recientemente, y a la Asamblea General, que en definitiva es la que va a tomar la decisión, que va a elegir a los futuros directoras y directores, justamente a cumplir con las obligaciones que el Estado tiene en materia de la integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Siguiendo con cuestiones que tienen que ver con derecho a la verdad, le hemos prestado mucha atención al trabajo sobre archivos. Una de las recomendaciones que el grupo de trabajo está haciendo es que se deben llevar adelante políticas integrales para la conservación, análisis y divulgación de la información contenida en los archivos, que
entendemos que ha habido información sobre archivos que ha sido aportada a la justicia, que ha sido aportada a las entidades a cargo de la búsqueda, pero la observación que el grupo de trabajo está haciendo es que el trabajo sobre archivos que tienen que incluir, por supuesto, a los registros, archivos de órganos militares, policiales y de inteligencia, tiene que ser un trabajo más sistemático, más proactivo y no a requerimientos puntuales. Cuando se trata de trabajo sobre archivos, si uno no conoce lo que está buscando, si uno no tiene una información precisa, es imposible encontrar resultados. Entonces, la experiencia que el grupo de trabajo tiene en sus más de 40 años de existencia en muchos países del mundo es que es necesaria una tarea constante de relevamiento y trabajo sobre los archivos. Paso entonces brevemente ahora a nuestras observaciones que tienen que ver con la justicia. El grupo de trabajo recibió por parte de todas las fuentes con las que se ha entrevistado, con todas las personas, organizaciones, incluidas víctimas, pero también organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil, acerca de la importancia que ha tenido la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de lesa humanidad. Así que esto es uno de los aspectos muy positivos a destacar, y también la creación de una unidad dedicada al trabajo con las víctimas y testigos, también en el ámbito de la Fiscalía General de la Nación. Estos avances, de todas formas, llegan en un contexto, en un marco legislativo deficiente, donde en un país donde ha existido una ley de amnistía por muchos años, en un contexto en el cual la judicatura no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional, y por lo tanto se ha mantenido durante muchos años un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas. Y en ese contexto, más allá de los avances que estamos significando como muy importantes, vemos que aún subsisten características de extrema lentitud en el avance de los procesos judiciales que realmente nos preocupan. Vemos con expectativa que la transformación del proceso penal y la inclusión de juicios orales en el proceso puede traer y enriquecer precisamente los requerimientos de celeridad, los requerimientos de conocimiento de la verdad a través de los juicios, pero también nos preocupa no haber recibido información sobre un plan integral que de alguna manera aborde los grandes desafíos que van a tener estos juicios cuando se inicien próximamente, en particular en relación con estos casos tan complejos, en materia de asistencia psicosocial a las víctimas, en materia de seguridad a víctimas y testigos, en materia de garantización de la publicidad de los juicios. Tus bombas, tus torturas, tanta sangre derramada. A mi generación, a tu generación, a mi generación, a tu generación. No nos han podido hacer caso. Bueno, y con respecto a la temática de la que se está hablando ahora en este espacio, llegó un mensaje de Marcelino. Buen día, compañero. No, estaba escuchándolo ahora. Quería saber si la ex jueza Mariana Mota está nominada también, porque eso tiene que ser imprescindible que esté. Si no, hace algún movimiento para que ella esté, porque a ella la sacaron por justamente ser, para mí fue la mejor que estuvo. Incluso tenía un sistema bastante bueno que lo hacía encarar al torturador con el que estaba. Eso es una cosa que es clarita. Cuando vos, el torturador ve al tipo que estuvo torturando, yo creo que la conciencia ahí lo traiciona. Y bueno, y espero que continúe o hacer algo, un movimiento para que esa mujer no salga de ahí, porque la verdad que es una banderada de los derechos. Bueno, muchas gracias. No sé, por eso como no he escuchado el nombre de ella ahí, no sé si está o no. Sí está, le comentamos al oyente que sí que está, tanto la doctora Mariana Mota como Wilder Tyler,
que son los actuales directores, están propuestos por madres y familiares de detenidos desaparecidos, por la Comisión Memoria Fusilados de Soca, Memorias de la Costa, Ágora, bueno, y varias organizaciones más, pero está propuesta así. Bueno, y en esta visita que hizo a Uruguay el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, seguimos escuchando en la conferencia de prensa a Luciano Hassan y Gabriela Citrone. Para poder ejemplificar también y también para poder expresar el impacto que en el grupo de trabajo ha tenido algunos de los testimonios que pudimos recibir durante estos días, queremos mencionar brevemente el caso de las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual cuando estuvieron desaparecidas durante la dictadura. Hemos recibido información que también ya conocíamos, de que la violencia sexual ejercida contra las mujeres fue generalizada durante la dictadura militar y que durante muchos años estuvo completamente oculta el conocimiento. Y sin embargo, a partir de la valentía de 28 mujeres que denunciaron estos hechos, lejos de iniciarse procesos rápidos, respetuosos de los derechos y que tengan carácter reparatorios, los avances han sido muy lentos. Hemos recibido información concreta de más de 100 perpetradores que fueron identificados por las víctimas, en muchos casos por sus nombres, en otros casos por sus sobrenombres o características físicas, y solamente 2 condenas se han logrado en este tiempo. Inclusive recibimos información que nos preocupa sobremanera sobre la falta de cuidados e incluso prácticas de revictimización o de retraumatización que ha habido en estos procesos, y de alguna manera es una forma de visibilizar y ejemplificar en su máximo extremo estos problemas de lentitud que hay en el Poder Judicial, que se han mezclado de alguna forma con prácticas revictimizantes, como decía antes, que necesitan ser trabajadas y en definitiva superadas para que los juicios y los procesos que sigan adelante se puedan hacer de manera respetuosa hacia el derecho de las víctimas y que sean verdaderamente reparatorios. Para terminar con este aspecto relacionado con la justicia, quiero mencionar muy brevemente que el grupo de trabajo también recibió información y discutió con muchos actores institucionales y de la sociedad civil en relación con un proyecto relacionado con la prisión domiciliaria a personas detenidas mayores de 65 años. En las observaciones preliminares que ustedes van a poder después leer en detalle, el grupo de trabajo explica por qué un proyecto de ese nivel es violatorio del derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, el grupo de trabajo ya había enviado al Estado uruguayo, junto con otros procedimientos de Naciones Unidas, una comunicación hace varios meses expresando preocupación y pidiendo respuestas en relación con este proyecto. En las reuniones que hemos tenido, el grupo de trabajo nos llevamos la sensación de la información que nos han dado de que el proyecto sería políticamente inviable, incluso de que hay proyectos alternativos a circulando en el ámbito legislativo. Sin embargo, parte del mensaje que nosotros queremos dar hoy tiene que ver con una cuestión instrumental. Entendemos que el hecho de que esos proyectos se mantengan en el ámbito legislativo en el tiempo, con cierta lógica de letargo, afectan el proceso de memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición. Esto no quiere decir de ninguna manera que no creamos que todos los sectores políticos, todos los sectores sociales tienen derecho a hacer las propuestas que les parezcan más adecuadas en los ámbitos sociales, políticos y legislativos. Por supuesto, defendemos esos derechos, pero al mismo tiempo entendemos que si la comunidad representativa de la sociedad en el ámbito legislativo cree que estas iniciativas que entendemos como violatorias del derecho internacional de los derechos humanos son inviables, entonces para defender el proceso, como decía antes, de memoria, verdad y justicia, es necesario entonces que estos proyectos sean definitivamente discutidos y archivados.
para que el eje pueda ponerse en los aspectos que son urgentes, como mencionaba Gabriela Citroni recién en la introducción. Le paso entonces la palabra a mi colega Agua Valdé para continuar con la presentación. Permitam-me que vos dirija em portunhol, lamentavelmente não domino o castelhano. Para começar, relativamente à questão da memória, como não poderia deixar de ser, o grupo de trabalho reconhece o trabalho incansável dos coletivos de vítimas e familiares em gerar um consenso social à volta desta questão e em reconhecer, rechaçar os crimes da ditadura, assim como um esforço permanente no sentido da construção de nunca mais. Isto é um aspecto essencial e é um aspecto que verificamos que as famílias e as vítimas efetivamente fizeram avançar esta agenda. Neste sentido, queríamos também partilhar a nossa agradável surpresa de verificar que existe efetivamente um momento, pelo menos uma vez por ano, em que se celebra ou que se chama a atenção para esta causa através da dita Marcha de Silêncio, que ocorre no mês de maio, em que traz toda a sociedade uruguaia, na sua pluralidade e com as suas várias expressões políticas, mas todas elas voltadas à causa dos desaparecimentos forçados. É uma coisa que gostaríamos de saudar a sociedade uruguaia, que entendemos que é um bom exemplo, é uma boa prática. Tendo dito isso, sem embargo, pensamos que é necessário também, nesse mesmo sentido de fomentar um consenso social e que este consenso social deverá também traduzir-se no compromisso ao mais alto nível da sociedade uruguaia, incluindo o governo do Uruguai nas suas mais altas instâncias. Observamos com preocupação foi-nos relatado o surgimento de vozes que pretendem minimizar ou negar os crimes que se cometeram no passado. Nuestra acción y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo, que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos.